La caza de la flota de la Federación Rusa, los ataques a los depósitos de petróleo y la situación real en Konstantinovka. Están viendo el mapa de la guerra en directo en Freedom. Yo soy Oleg Borisov. Hola. Empecemos por la situación en los mares Negro y de Azov, que Rusia utiliza para el transporte de petróleo. Con sistemas no tripulados alcanzaron 2 petroleros, 2 grúas flotantes y un remolcador en las aguas de los mares de Azov y Negro, así como un buque patrullero del proyecto 10410 Svetliak en Kerch. Además, en el periodo del 6 al 16 de julio fueron alcanzados 147 barcos, entre los que se encontraban petroleros, buques gaseros y remolcadores. Estos ataques alteran significativamente la logística y el suministro de combustible al ejército ruso en la Crimea temporalmente ocupada. A continuación, vamos a hablar de la situación en Konstantinovka. Sigue bajo control de Ucrania. Los soldados del 425 Regimiento de Asalto Independiente Skella publicaron un vídeo en el que informan sobre la limpieza de ocupantes en el centro de la ciudad de Konstantinovka, tras lo cual los soldados izaron allí la bandera de Ucrania. Los combates continúan en las afueras del Asidor. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania siguen controlando también el espacio aéreo sobre la ciudad. En estos vídeos se ha registrado la destrucción de drones rusos ZALA, Supercam, Orlan, Skat e Italmas. El valor total de los drones derribados se estima en $1 millón, lo que supone un golpe considerable para los ocupantes rusos. Y a continuación vamos a comentar la situación en la dirección de Pokrovsk. Aquí, en comparación con la semana pasada, se observa una disminución en el número de enfrentamientos. Esto se debe a que el enemigo no puede mantener una presión continua y de alta intensidad en la línea del frente. Así lo explicó el experto militar Sergei Grabsky en nuestro programa. Al mismo tiempo, añadió que los rusos no han cambiado sus objetivos. Siguen intentando hacerse con el control total de Kramatorsk y Slaviansk, es decir, de toda esta aglomeración. Esta es la ruta clave en la dirección de Pokrovsk y como resultado de los asaltos locales, los ocupantes están sufriendo pérdidas colosales. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se registran combates en las zonas de las localidades de Dorosnaya, Novoalexandrivka, Sujitske, Rodinske, Grisine, Udachne y Novosergiivka. Todas las batallas están siendo repelidas por las fuerzas de defensa de Ucrania. Y ahora vamos a hablar sobre la dirección de Julaipole. Aquí los ocupantes rusos continúan con los ataques e intentos de tomar posiciones ucranianas a lo largo de toda la línea de contacto. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente se registran combates en la zona de las localidades de Gorkoye, Zetkovo, Vodvillenske, Verkhneya Tersa, Dobropolye y Sharaine. Bueno, este y otros temas los vamos a discutir con más detalle con nuestro invitado en el estudio. Me alegra dar la bienvenida a Dmitry Negiov, analista militar y político. Hola, gracias por unirse a nosotros. Hola, gracias por la invitación. Voy a empezar directamente con la zona del Mar Negro y el Mar de Azov, porque del 6 al 16 de julio fueron dañados o destruidos 147 barcos de la Federación Rusa. Y, a día de hoy, la cifra ya ha superado los 150 barcos, y en este número se incluyen tanto petroleros como buques gaseros. ¿Hasta qué punto está afectando esto ahora a los ocupantes rusos, especialmente a los que están basados en los territorios temporalmente ocupados? Veamos las estadísticas que presentan los propios ocupantes rusos, concretamente las pérdidas económicas como consecuencia de los exitosos ataques de los drones ucranianos. Estamos hablando de que durante este periodo, concretamente la semana a la que usted se refiere, los ingresos de la Federación Rusa cayeron hasta 1.068 millones en una semana, lo que supone 200 millones menos que en el periodo anterior. Es decir, como podemos ver, estos ya son golpes muy serios para la economía rusa. Es más, resulta que tras los ataques a estos petroleros, y no hablamos solo del Mar de Azov, sino también, por supuesto, del Mar Negro, la Federación Rusa se vio obligada a reducir la producción de petróleo. Además, los países de la OPEP señalan que, en este momento, la Federación Rusa produce entre 8 y 9 millones de barriles de petróleo al día, lo que, atención, es aproximadamente 830.000 barriles menos que la cuota establecida incluso por la propia OPEP. Es decir, ya estamos hablando incluso de una reducción en la producción de petróleo. Y lo más importante es que, además de los ataques a los petroleros y gaseros de la flota en la sombra, también se han llevado a cabo ataques contra la infraestructura portuaria, y esto afecta principalmente a Azov y Taganrog. Y estos puertos de la Federación Rusa son responsables del componente económico, es decir,
del transbordo de grano, fertilizantes minerales, carbón y productos de la metalurgia pesada, incluidos los robados en los territorios ocupados de Ucrania. Y atención aquí, la parte rusa se ha visto obligada a reconocer que el volumen de ventas de grano ruso en el mercado mundial ha caído un 35%. Es decir, esto supone un efecto colosal de presión sobre la economía rusa. Cabe señalar la reducción correspondiente de los beneficios por la venta de productos petrolíferos en 200 millones en una semana, además, por supuesto, de la caída en los niveles de venta de grano ruso. Es decir, en realidad estamos hablando de que, gracias a esta operación integral, las fuerzas de defensa de Ucrania han ejercido una presión enorme sobre la economía rusa. Pero este es el efecto económico. Y ahora el efecto militar. Gracias a los ataques a la logística, el coeficiente de daño por fuego, por ejemplo, en las direcciones de Zaporilla y Jersón, que era de 2,5 a 1 a favor de las tropas de ocupación rusas, ha caído a 1,5. Es decir, los rusos en este momento no tienen la posibilidad de utilizar eficazmente sus medios de ataque. Esto incluye la artillería de tubo y la artillería de cohetes. Y esto, a su vez, ha llevado a que el ritmo de avance de los ocupantes rusos haya caído al mínimo. Es más, en la dirección de Zaporilla, las fuerzas de defensa de Ucrania han tomado el control de 34 kilómetros cuadrados de territorio y en la confluencia de 3 regiones, Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk, se han liberado 150 kilómetros cuadrados. Los propios rusos reconocen el hecho de que, debido al bloqueo del mar de Azov y, en consecuencia, a la imposibilidad de logística para las tropas de ocupación, hay problemas colosales con los combustibles y lubricantes, así como enormes dificultades para realizar la rotación del personal. Y, por lo tanto, tampoco hay posibilidad de trasladar el equipamiento. Y todo esto lleva a que las fuerzas de defensa de Ucrania ya no estén tomando la iniciativa poco a poco, sino que la están asumiendo firmemente en estas direcciones. Incluso el propio comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Brovdi, conocido como Madiar, dijo que ya patrullamos de forma habitual en las aguas del Mar Negro y del Mar de Azov. Patrullamos y, por lo tanto, mantenemos bajo control aéreo absolutamente todo lo que se mueve por estos mares. Y además, fíjate, lo principal es que esto ya es lo habitual. Es decir, ya se ha convertido en una táctica constante de presión sobre la Federación Rusa. Quiero hablar sobre la situación en el frente, concretamente sobre la línea de contacto en Konstantinovka, porque ya han pasado más de 2 semanas desde que Putin, de manera pomposa y ruidosa, afirmó personalmente que Konstantinovka supuestamente está bajo control ruso. Pero aquí, el 425 Regimiento de Asalto Independiente Eskelia publicó un vídeo desde el centro de la ciudad, donde mostraron la bandera ucraniana e comunicaron que habían limpiado el centro de la ciudad, eliminando a todos los ocupantes rusos allí presentes. Se trata de pequeños grupos de asalto que entran en la ciudad y allí mismo son eliminados por las fuerzas de defensa de Ucrania. Y en Konstantinovka, de nuevo, ahora mismo los combates solo se libran en las afueras de la ciudad. ¿De verdad la propaganda rusa busca ya tanto algún tipo de victoria? ¿Alguna victoria que no existe? ¿Y tiene tantas ganas de vendérselo a los rusos? ¿Para qué? Pues porque el ritmo de avance de las tropas rusas, según la propia información de la parte rusa, es decir, según los analistas OSINT rusos, en el último mes ha sido de tan solo 110 kilómetros cuadrados. La propia parte rusa se ha visto obligada a reconocer que este es el avance mínimo en comparación con los años 2024 y 2025. Además, fíjense, según la evaluación de la parte rusa, esos 110 kilómetros cuadrados ocupados por las tropas rusas son una cifra 3,5 veces menor. Y ahora echemos un vistazo al nivel de pérdidas. A diario, según los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los ocupantes pierden 1.500 o más efectivos. Y, en consecuencia, de alguna manera, hay que explicar al consumidor ruso A, las pérdidas colosales y B, la ausencia de un avance real. Y entonces aparecen los informes de victorias por adelantado, de lo que ya hemos hablado en más de una ocasión. Por cierto, en el caso de Konstantinovka, los rusos se vieron obligados a reconocer los datos del control objetivo, es decir, el establecimiento del control por parte de los combatientes de las fuerzas de defensa de Ucrania sobre la Casa de la Cultura, donde, en consecuencia, ondea la bandera ucraniana. Y eso es el centro de Konstantinovka.
Y esto supone, de hecho, el colapso total de las anteriores declaraciones del dictador ruso sobre el control total de Konstantinovka. Lo que está ocurriendo ahora es que los ocupantes se ven obligados a reconocer que las fuerzas de defensa de Ucrania están logrando éxitos tácticos en los flancos. Esto es Chasiv Yar, que llevan 3 años sin poder tomar, y esto es Ruzin Yar. Precisamente el control sobre estos flancos impide a los ocupantes crear un cerco operativo. Como usted ha señalado acertadamente, el avance máximo se encuentra en las afueras occidentales, donde, lamentablemente, han conseguido afianzarse en un entorno urbano. Allí la edificación urbana es muy densa. Allí hay un hospital polivalente, también está la escuela número 1 y, por supuesto, otros centros educativos. Y así, gracias a la táctica de infiltración de pequeños grupos de asalto, intentaron crear la apariencia de una presencia total en Konstantinovka. Pero como vemos, la situación es exactamente la contraria. Los datos de control objetivo, que también confirma la parte rusa, indican que Konstantinovka sigue bajo control. Es más, hay éxitos tácticos en esta dirección en los flancos, y eso incluso lo tienen que admitir los propios ocupantes. Y lo más importante, las pérdidas de los ocupantes. Reconocen que la imposibilidad de llevar a cabo incluso la infiltración de pequeños grupos de asalto, por ejemplo desde el este, lleva a pérdidas diarias de hasta 100 combatientes. Y estos son asaltantes, es decir, de nuevo, son prácticamente material desechable, que es destruido por los drones ucranianos incluso antes de llegar a la ciudad. Por cierto, para confirmar tus palabras, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, dijo públicamente que ahora la esperanza de vida media de un soldado ruso en el campo de batalla es de 20 a 30 minutos. Son unas pérdidas colosales teniendo en cuenta la intensidad con la que se están llevando a cabo las acciones de combate y cómo el mando militar ruso lanza a sus propios soldados en asaltos suicidas. Quisiera hablar con usted también de otras pérdidas, las pérdidas para los ocupantes rusos. Se trata de la balística ucraniana. Pérdidas porque ya lo hemos comentado varias veces, que los ocupantes rusos le tienen mucho miedo a esto, y especialmente en el Kremlin. Aquí, de momento, una breve información sobre qué es este misil balístico ucraniano, porque la mayoría lo mantiene en secreto. Pero de lo que ya se sabe públicamente, tendrá la capacidad de atacar a una distancia de 300 kilómetros y a una distancia de 800 kilómetros desde las fronteras de Ucrania. ¿No son buenas noticias? Absolutamente. Además, fíjate, el radio de alcance de 800 kilómetros incluye la capital rusa y San Petersburgo. Y eso es bastante significativo. La cuestión es que los ataques tanto a Moscú como a San Petersburgo no son, en primer lugar, un componente militar. Aunque Moscú es la concentración de hasta 100 empresas del complejo militar industrial, son objetivos militares legítimos, pero de lo que se trata es de que el efecto político y mediático de los ataques a ambas capitales tendrá una importancia colosal para la parte rusa. Además, fíjese, todo esto ocurre en un contexto de absoluta impotencia del sistema de defensa antiaérea ruso. Todos hemos visto las espectaculares imágenes de los ataques a la base naval de Kronstadt, a la refinería de petróleo en Moscú y en la región de Moscú, que provocaron un colapso de transporte gravísimo. Pero esos eran drones de ataque. Y aquí estamos hablando de misiles balísticos ucranianos, que la defensa antiaérea rusa no es capaz de derribar. De eso es de lo que estamos hablando. Y lo más importante, el alcance de 800 kilómetros para alcanzar objetivos permite, de hecho, mantener bajo control de fuego todas las empresas del complejo militar industrial en la parte europea, y estas son precisamente las empresas más avanzadas tecnológicamente, que están involucradas en la producción de misiles balísticos de crucero, misiles hipersónicos y sistemas de guiado. Esto permite a la parte ucraniana, de hecho, bloquear la capacidad de producción de medios de ataque. Pero esta no es aún, digamos, la noticia más triste para la parte rusa. Los propios rusos se ven obligados a admitir, y cito fuentes rusas, que en este momento nuestros socios estratégicos están desarrollando un programa de suministro de armamento balístico, por ejemplo, de fabricación británica, en el que se han invertido unos 900 millones de dólares. Y se trata del programa Break Stop. Además, el coste del misil será de unos $540.000, mucho más barato que el análogo británico Storm Shadow. Por cierto, sobre el coste de producción, ya en fuentes abiertas se dice que la balística ucraniana, precisamente gracias a su bajo coste, permitirá escalar la producción en un futuro muy próximo. Es decir,
El bajo coste de producción en comparación con los análogos europeos y estadounidenses permitirá, en primer lugar, a la industria de defensa ucraniana aumentar la producción hasta cantidades que permitan bloquear tanto la economía como el componente militar del país ocupante. Teniendo en cuenta que los misiles balísticos en la Federación Rusa pueden ser derribados por los sistemas S-400, podemos prever que muy pronto podría comenzar la caza de drones ucranianos contra los sistemas S-400, que, insisto, son capaces de derribar misiles balísticos. Ya está en marcha. Es un trabajo dirigido específicamente a ese objetivo. Además, fíjate en lo integral que trabaja la comunidad de inteligencia ucraniana. Mientras el complejo militar industrial ucraniano desarrolla misiles balísticos, los drones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y de las Fuerzas de Operaciones Especiales están cazando sistemas de misiles antiaéreos S-300 y S-400 las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y fíjate, no solo en el territorio de Crimea temporalmente ocupada. Ya se han registrado ataques contra lanzadores S-400 en las regiones de Belgorod, Briansk y Voronezh. Y aquí estamos hablando del llamado primer escalón de defensa antiaérea, que protege Moscú y la región de Moscú. Y fíjate en lo principal. Con la destrucción de los sistemas antiaéreos S-400, de hecho, se abre un corredor hacia Moscú. ¿Y qué significa un corredor hacia Moscú? Sobyanin declaró hoy que, en una semana, la parte ucraniana atacó a la Federación Rusa utilizando únicamente drones, 1.900 veces. Eso supone unos 350 drones por noche. Ahora imaginemos un escenario en el que prácticamente no hay sistemas de defensa antiaérea. Y de hecho, ni siquiera es difícil imaginarlo. Los propios rusos reconocen el hecho de que la defensa antiaérea de la Federación Rusa es, digamos, de carácter puntual. Para la defensa escalonada de Moscú y la región de Moscú, según la parte rusa, serían necesarios unos 150 sistemas de misiles antiaéreos Tor, pero no los tienen disponibles. Y el Estado Mayor General de la Federación Rusa se ve obligado a admitir que no tienen suficientes para proteger los principales objetivos logísticos, como las refinerías de petróleo, infraestructuras y, en consecuencia, objetivos militares legítimos. Esto es precisamente lo que permite a la parte ucraniana utilizar de manera eficaz en el futuro medios balísticos de ataque para destruir objetivos militares legítimos. Pues aquí no cuadra la cosa, porque el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa siempre dice en sus informes, después de cada ataque masivo con misiles o con drones contra Ucrania, que han destruido una fábrica de misiles, una fábrica de drones, un almacén donde se guardaban drones. Los objetivos han sido alcanzados, todo ha sido destruido. Esa misma noche, 1.800 drones vuelan hacia Moscú. ¿Otra vez han mentido a los rusos entonces? Absolutamente. Es más, ya no voy a citar, lo diré con mis propias palabras, los canales rusos. Los principales analistas militares señalan que, en este momento, la industria militar de Ucrania tiene todas las posibilidades de escalar la producción de drones de ataque hasta finales del verano. Y lo más importante, no solo la producción, sino también los ataques en territorio ruso, ya no usando 400, sino hasta 1.000. Y reconocen el hecho de que la defensa antiaérea rusa resultará absolutamente incapaz. Entonces surge la pregunta, ¿eso es un solo lanzamiento? ¿un solo lanzamiento al día? En este momento tenemos la iniciativa estratégica, tenemos esa posibilidad. Mira el informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cuántos drones rusos hubo sobre el territorio ucraniano? 120. Una diferencia colosal a favor de Ucrania. Y eso, además, en medio del terror de misiles por parte de la Federación Rusa, donde presumen de haber destruido supuestamente toda la industria de defensa ucraniana. Y en ese mismo momento, ese mismo día, reconocen que la parte ucraniana, ya para finales del verano, podrá atacar diariamente con hasta 1.000 drones. Una mentira sin precedentes para los rusos, que es desmentida por los propios militares rusos. Precisamente por eso, según la información del Centro de Lucha contra la Desinformación, los ocupantes rusos planean una movilización reforzada después de las elecciones en otoño. Sí, son esos procesos de los que ya hemos hablado varias veces aquí en el estudio. Esto será a finales de octubre. Después de las elecciones está previsto. Incluso se menciona una cifra. Estos datos los hemos transmitido a la inteligencia ucraniana, hasta 1.200.000. En este momento se está llevando a cabo lo que llaman el calentamiento de la sociedad rusa, es decir, la están preparando para posibles medidas de movilización. Kiev, la imposibilidad de cambiar la situación en la línea de contacto de combate, es decir, la ausencia real incluso de éxitos tácticos,
obliga al liderazgo político y militar ruso a utilizar tácticas de la Segunda Guerra Mundial, más conocidas como la Zhukovshchina. No escatimaremos en costes. Es decir, en la práctica se trata de la eliminación de la población masculina de la Federación Rusa. Simplemente los van a empujar bajo los drones ucranianos, sin importar la cantidad de bajas entre el personal. El dictador ruso necesita una imagen. Tiene que mostrar algún tipo de éxito en el 5.º año de la guerra, pero no lo hay. Y la única posibilidad es, de nuevo, sacrificar por completo a la población masculina para alcanzar objetivos efímeros. Dmitry, muchísimas gracias por tu análisis. Dmitry Znegirev, analista militar y político, ha estado con nosotros en este estudio. Y yo recuerdo que toda la información sobre la situación en el frente y mucho más la podéis encontrar en nuestro canal de YouTube Freedom y en el canal de Telegram Freedom. Suscribíos y enteraos de todo de primera mano.